Praise the Lord. Gloria a Dios. We are here Estamos aquí in front of the Holy Rood Church, Church of the Holy Rood, delante de la iglesia de Holyrood in Stirling, Scotland. en Stirling, Escocia. Now this place Bueno, este lugar has some special significance tiene unas cosas bastante importantes because it's where porque es donde John Knox, John Knox, leader of the Scottish Reformation, líder de la Reforma Escocesa, preached a sermon predicó un sermón during the coronation durante la coronación of King James VI of Scotland, del rey James el VI de Escocia, also known as King James I of England. también conocido como el rey primero de Inglaterra. Now most people will know him Bueno, la mayoría de la gente que lo conoce in our modern age, en nuestra época moderna specifically because of the King James Bible. lo conocen específicamente por la King James, la Biblia de King James. Now the King James Bible Bueno, la Biblia de King is James still in wide use today, todavía sigue siendo muy utilizada, but it was a huge event pero fue un gran suceso when King James cuando King James did authorize autorizó the publication la publicación of this Bible. de esta Biblia. Now, the Reformation in Scotland Bueno, la reforma en Escocia did take a pretty stormy tack. tuvo un camino bastante tormentoso. The Catholic Church had held sway over these areas Saben, la Iglesia Católica había controlado estas zonas for many years. por muchos años. And, in fits and starts, the Reformation began to work its way in here. Y poco a poco, paso por paso, la reforma empezó a penetrar esta área. But as I said, it was a stormy course. Pero como les dije, fue algo un poco turbulento. John Knox John Knox was a minister fue un ministro who had a conversion experience que había tenido una experiencia de conversión and came to the realization y se dio cuenta that salvation que la salvación in Christ en Cristo is by faith es through grace por fe, alone. mediante la gracia He was solamente. early on influenced by Luther, Él muy temprano fue influido por Lutero and then y después, later on, más tarde, Calvin Calvino and others like that. y otros como ellos. But Knox, Pero Knox, he was a preacher. él fue un And in predicador. St. Andrews, he preached his first sermon. Y en San Andrés, en St. Andrews, ahí predicó su primer sermón. He was called upon Él fue llamado as a Protestant by the congregation to preach. como protestante por la congregación a predicar. He didn't feel ready or worthy Él no se sentía ni listo ni and digno. broke down in tears. Y empezó a llorar. But he knew it was the call of God Pero sabía que era el llamado And so de went Dios. forward Entonces salió and did adelante it. y lo hizo. and became Y se convirtió. known as the Thundering Scot. Se convirtió y se fue conocido como el escocés lleno de truenos, se podría decir. He had a powerful oratory skill. Él tenía un poder fuerte en el oratorio, en sus predicaciones. And was a warhorse up to the end. Y él fue un caballo de, así, una persona que trabajaba duro hasta el final, Fighting for the Reformation. peleando por la reforma. And what happened? Y lo que pasó The French fue que los who franceses, wanted to annex Scotland que querían anexar a Escocia and put a stop to y Protestantism, querían detener el protestantismo, invaded St. Andrews. invadieron la ciudad de San Andrés. And Knox was taken captive, Y Knox fue llevado cautivo. forced to be a galley slave Fue forzado a ser esclavo de galeón on a French ship. en una nave francesa. However, Sin he embargo, was a man of great boldness. él fue un hombre de gran valentía. Though he suffered miserably for 19 months on that ship, A pesar de que él sufrió miserablemente por 19 meses en ese galeón, he continued to show great boldness and keep his Protestant convictions. fue que él siguió demostrando una gran valentía y sus convicciones protestantes. At a certain point, Y a cierto punto, they tried the intentaron French sailors los marineros to franceses force him de forzarlo to worship the statue of the Virgin Mary. a adorar la estatua de la Virgen María. But Knox, Pero Knox, like I said, was a warhorse. como les dije, era un caballo duro, He era, got up, era una persona dura y tenía mucha fuerza. Y él se levantó, grabbed the statue, the idol of Mary. agarró la estatua, el ídolo de María, He said he'd have nothing to do with idol worship, y dijo que no quería tener nada que ver con la That's what it idolatría, is. porque de eso se trata. and threw the statue overboard. Y la tiró al mar. Great act of
bravery in the position he was in as a slave. Realmente fue un gran acto de valentía en su puesto como esclavo. They were caught quite off guard, the soldiers there. Y los soldados estaban muy sorprendidos por lo que había ocurrido. And Y didn't even respond, just let him be. no respondieron, nomás lo dejaron ahí. They didn't try to force him to do that again. No trataron de forzarlo Wow. de hacer eso una vez más. After 19 miserable months, Bueno, después de 19 meses miserables, Knox escaped, Knox escapó, was set free. fue liberado. And, after some time in Switzerland Y después de un tiempo en Suiza and other places, y otros lugares, he eventually made his way back to Scotland. él finalmente regresó a Escocia. And there was fits and starts with the Reformation. Y hubo pasos, hubo momentos difíciles para que realmente se aferre la reforma a esta tierra. There was persecution Hubo persecución through different queens. a través de diferentes reinas. Bloody Mary, some time before, had really wreaked havoc. Bloody Mary, la reina María, también había creado muchos problemas para la reforma. However, Sin embargo, Mary Queen of Scots gave birth Mary Queen of Scots, la María escocesa, dio a luz to James the Sixth of a Scotland. James el VI de Escocia. First of England he El would primero de become, Inglaterra se convertiría. and it was a point of victory Y fue un punto de victoria for Knox to preach here in this church para que Knox predique aquí en esta iglesia, at his coronation, en su coronación, because it was a great step forward porque fue un gran paso hacia adelante for the Reformation, para la reforma, taking full hold para que tome control, se aferre here in the land of Scotland. aquí en la tierra de Now, it still had Escocia. a stormy course, Bueno, todavía tuvo su turbulencia, su curso turbulento, but the die was now cast, pero ya había sido hecha la decisión and Scotland would become y Escocia se convertiría a place en un lugar of reformed faith, de una fe reformada, even giving great impetus hasta dándole gran empuje to the American Revolution a la revolución americana, as it took hold later on, years later, cuando Centuries later. se aferró más tarde, siglos después, in the American colonies. en las colonias americanas. Many of those colonists, Muchos de I'm sorry, esos, many of the American revolutionaries muchos de los revolucionarios americanos were influenced by Knox, fueron influidos por Knox, his bravery and his por writings, la valentía que tenía él y por sus escritos and his faith y por su fe in carrying forth the American en Revolution. llevar a cabo la revolución americana. And one of the principal things Y una de las partes principales to come out of the Reformation que salió de la reforma was, of course, fue, por supuesto, that is by faith que in es Christ por alone, fe en Cristo solamente, through grace alone, mediante la gracia that solamente, one que uno comes to salvation. llega a la salvación. And it is Christ alone Y es Cristo who is the solamente authority. el que es la autoridad And the scriptures alone, y las escrituras solamente which stand as the rule of faith. que se paran como regla de fe. Not the Pope, No el Papa, not the church, no la Iglesia, nor anyone else. ni nadie más. Christ alone. Cristo And faith in solamente Him alone y fe en Él solamente is sufficient es suficiente for our salvation. para nuestra We come salvación. to Him, Nos acercamos a Él, directly to Him. directamente a Él. There is a great history Hay una gran historia of the power of the del gospel poder del Evangelio in many of these sites, en muchos de estos sitios, if you know a little bit of the history. si conocen algo de la historia. And here Y aquí we see, vemos, Knox preaching at, vemos a Knox predicar at the coronation of King James. en la coronación del rey James, And the King James Bible, y la Biblia de King James it was Tyndale fue Tyndale who had originally done much of the work. el que originalmente había hecho mucha de la obra. He didn't get much of the credit. Él no recibió mucho del crédito. He was persecuted Él fue perseguido and even strangled y hasta estrangulado by the Catholic spies who went after him. por los espías católicos que vinieron detrás de él. But Coverdale Pero Coverdale used his work, usó su obra and he led the way y él llevó el camino with the other scholars con los otros estudiosos. when King James authorized that authorized translation should come forward. Cuando King James autorizó que salga una versión autorizada. And even to this day, Y hasta este mismo día, the King James Bible la Biblia de King James stands as a great work se para como una gran obra of literacy de escritos
and bringing the gospel to the common person. de literatura y de traer el evangelio a la persona común y corriente, It furthered the Reformation in great ways hizo que avance muchísimo la reforma. and had the side effect of spreading literacy. Y también tuvo el otro efecto secundario de hacer que crezca el alfabetismo. And so we need to look back at times. Así que a veces tenemos que mirar hacia atrás. Through many trials and persecutions, many have suffered. A través de muchas pruebas, persecuciones que han sufrido muchos. But yet, Pero a la misma vez, the gospel has prevailed. el evangelio ha prevalecido. And God used all kinds of different people and methods and ways. Y Dios utilizó todo tipo de personas, métodos y maneras. Even though great groups had stood against, A pesar de que grandes It's grupos advanced. se pararon en contra de su avance, it still continued to prevail. siguió prevaleciendo. You know, one of the significant things about the King James Bible Una de las cosas importantes de la Biblia de King is James it brought the Word of God to the individual, right to his hands where he could read it himself. es que trajo la Biblia al individuo, a la persona común y corriente, para que la pueda leer él mismo. You must remember, Debes the acordarte Catholic Church had outlawed the Bible to be read or possessed by the common person. que la Iglesia Católica había prohibido que la persona común y corriente tenga o lea la Biblia propia. Imagine that. Imagínense Here, a eso. church that was supposed to be dedicated to Christ and His Word, Aquí la iglesia que supuestamente estaba dedicándose a la palabra de Dios outlawing estaba the prohibiendo very Word of God. esa misma palabra. And this was one of the great principles of the Reformation, Y este fue uno de los grandes principios de la Reforma. that the common person Que la persona común is able to read the Word of God puede leer la palabra de Dios and understand it y comprenderla for themselves. por sí mismo. And so we should take advantage Así que debemos tomar ventaja, aprovechar of the great opportunity we have la gran oportunidad que tenemos and read what's in its pages. y leer lo que se encuentra dentro de sus For it páginas. declares to us Porque nos declara a a nosotros Savior un Salvador who has paid the price for our sins que ha pagado el precio por nuestros pecados on the cross, en la cruz, once for all for us. una vez y para siempre por nosotros, Paid that price. pagado ese And through precio. simple faith in Him, Y por la fe sencilla en Él you can have salvation. puede tener la salvación. If you don't know Christ, Si no lo conoce a Cristo, receive Him today recíbalo hoy and read His Word. y lea su It'll palabra. change your life Cambiará su vida forever. para siempre. In Jesus' name, God bless you. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Amen. Amén. The ceremony of fitting retreat. Was it the retreat in the past month because of it?